Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar una competencia muy importante, que en este caso que sería en la que usamos más de lo que creemos en nuestra vida diaria, aunque muchas veces nos damos cuenta que no nos damos cuenta de que lo usamos. Me refiero a la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Por qué es importante? Se preguntarán. Porque nosotros básicamente vivimos rodeados de información. Todos los días escuchamos noticias, vemos encuestas, porcentajes, gráficos, promedios, probabilidades. Cuando alguien nos dice también, como por ejemplo, la mayoría de estudiantes prefiere tal, el promedio de notas subió en tanta cantidad, existe un alto riesgo de cierta probabilidad. Básicamente, en realidad nos está presentando datos y nuestra tarea en este caso como ciudadanos críticos es entenderlos, analizarlos y tomar decisiones responsables a partir de ellos. Desarrollar esta competencia no significa solo hacer cálculos o dibujos gráficos bonitos, significa comprender la información, interpretarla correctamente y reconocer que no siempre tenemos certeza absoluta, porque muchas veces trabajamos con nuestras estimaciones y probabilidades. Bueno, como vemos en la pantalla, más que todo, vamos a ver unas distintas posturas sobre cómo enseñarte un poco esta competencia. Como podemos ver, algunos docentes consideran que bastante enseñar, hacer tablas, dibujar gráficos, calcular promedios en este caso. Otros opinan que otros conceptos como la probabilidad, la incertidumbre o la distribución son demasiado difíciles de confundir en este caso. Bueno, ¿qué implica básicamente realmente la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre? Esta competencia integra más que todo varios procesos en los que nosotros recogemos datos de una situación real, organizamos de manera adecuada, representamos usando diferentes formas y también básicamente analizamos y para obtener las conclusiones. Y después de eso, básicamente nosotros tomaríamos decisiones considerando que los datos no siempre son exactos o completos. Aquí es donde entra una de las capacidades más importantes de esta competencia. En este caso sería representar datos con gráficos y medidas estadísticas o, en este caso, probabilísticas. Según el Ministerio de Educación, representar datos en este caso no significa demostrar el conocimiento de un conjunto de datos usando diferentes formas de representación, como en este caso tenemos tablas, gráficos, medidas estadísticas o probabilidades. Pero atención, también no todas las presentaciones sirven para todo, y ahí está el verdadero aprendizaje. Básicamente, también tenemos el punto de representar el comportamiento de un conjunto de datos. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros representamos datos, buscamos responder preguntas como qué valores se repiten más, de dónde encontramos la información, qué valores son poco frecuentes, hay tendencias claras. Básicamente, para ello podemos usar distintas representaciones. Presentaciones visuales, diagramas, ilustraciones, gráficos estadísticos, como ya lo hemos mencionado, barras, sectores, líneas, también representaciones simbólicas, fórmulas, medidas estadísticas, en este caso la media, mediana y moda, el lenguaje matemático, representaciones también en este caso contextuales, que básicamente serían situaciones reales de la vida cotidiana, lenguaje cotidiano y acciones o simulaciones. Es importante entender que una ilustración no sola siempre comunica una información matemática, pero puede ayudar a motivar o contextualizar el verdadero valor, en corto, como nos que tenemos la presentación con el análisis de datos. Supongamos que analizamos la talla de estudiantes de un grado. Primero, en este caso nosotros los datos de una tabla de intervalos con frecuencias. Primero, en este caso, lo organizamos, como hemos dicho. Luego usamos, en este caso, una forma para calcular el promedio. Finalmente, interpretamos el resultado. El promedio de una talla de estudiantes, en este caso, podría ser de 1,57 m. En este caso, aquí no solo calculamos, sino que también lo entendemos, qué significa esa la valor. Sabemos que todos no miden exactamente lo mismo. Conocemos que es un valor representativo, no exacto para cada persona. Eso es gestión de datos con sentido, no solo cálculo mecánico, no solo calcular, pensar, gestionar. Bueno, luego de eso, básicamente, nosotros reconocemos variables
que es un paso clave. Para trabajar correctamente con los datos, primero debemos identificar variables. Una variable es una característica que puede cambiar talla, peso de dato, opinión, cantidad, frecuencia. Al plantear un estudio, en este caso, seguimos esos pasos. Determinar el grupo de estudio, a quienes vamos a estudiar, toda la población o una muestra, en este caso representativa, una muestra pequeña. Nos seleccionamos las variables, luego de eso, qué característica vamos a analizar, en este caso, solo aquellas que sean relevantes para el estudio. No vamos a revisar básicamente lo que no corresponde. Luego clasificamos las variables cuantitativa, en este caso que se expresa con número, edad, peso, altura, y en esas las cualitativas que se expresan con categorías que son opinión, preferencia, gusto, quién sabe. Este proceso es fundamental para evitar errores de análisis y para elegir correctamente la forma de representación. ¿Dónde entra la incertidumbre? Básicamente donde no tenemos los datos, no tenemos todos los datos, trabajamos solo con muestras, los resultados básicamente pueden variar, las conclusiones en este caso no serían absolutas como tal. Por ejemplo, un promedio no representa a todos, una probabilidad no garantiza un resultado, una tendencia puede cambiar y eso no es un error, es parte natural del análisis de datos en este caso. Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar una competencia muy importante, que en este caso que sería en la que usamos más de lo que creemos en nuestra vida diaria, aunque muchas veces nos damos cuenta que no nos damos cuenta de que lo usamos. Me refiero a la competencia de resolver problemas de gestión de datos sin incertidumbre. ¿Por qué es importante? Se preguntarán.
porque nosotros básicamente vivimos rodeados de información. Todos los días escuchamos noticias, vemos encuestas, porcentajes, gráficos, promedios, probabilidades. Cuando alguien nos dice también, como por ejemplo, la mayoría de estudiantes prefiere tal, el promedio de notas subió en tanta cantidad, existe un alto riesgo de cierta probabilidad. Básicamente, en realidad nos está presentando datos y nuestra tarea en este caso como ciudadanos críticos es entenderlos, analizarlos y tomar decisiones responsables a partir de ellos. Desarrollar esta competencia no significa solo hacer cálculos o dibujos gráficos bonitos, significa comprender la información, interpretarla correctamente y reconocer que no siempre tenemos certeza absoluta, porque muchas veces trabajamos con nuestras estimaciones y probabilidades. Bueno, como vemos en la pantalla, más que todo, vamos a ver unas distintas posturas sobre cómo enseñarte un poco esta competencia. Como podemos ver, algunos docentes consideran que bastante enseñar, hacer tablas, dibujar gráficos, calcular promedios en este caso. Otros opinan que otros conceptos como la probabilidad, la incertidumbre o la distribución son demasiado difíciles de confundir en este caso. Bueno, ¿qué implica básicamente realmente la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre? Esta competencia integra más que todo varios procesos en los que nosotros recogemos datos de una situación real, organizamos de manera adecuada, representamos usando diferentes formas y también básicamente analizamos y para obtener las conclusiones. Y después de eso, básicamente nosotros tomaríamos decisiones considerando que los datos no siempre son exactos o completos. Aquí es donde entra una de las capacidades más importantes de esta competencia. En este caso sería representar datos con gráficos y medidas estadísticas o, en este caso, probabilísticas. Según el Ministerio de Educación, representar datos, en este caso, no significa demostrar el conocimiento de un conjunto de datos usando diferentes formas de representación, como en este caso tenemos tablas, gráficos, medidas estadísticas o probabilidades. Pero atención, también no todas las presentaciones sirven para todo, y ahí está el verdadero aprendizaje. Básicamente, también tenemos el punto de representar el comportamiento de un conjunto de datos. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros representamos datos, buscamos responder preguntas como qué valores se repiten más, de dónde encontramos la información, qué valores son poco frecuentes, hay tendencias claras. Básicamente, para ello podemos usar distintas representaciones. Presentaciones visuales, diagramas, ilustraciones, gráficos estadísticos, como ya lo hemos mencionado, barras, sectores, líneas, también representaciones simbólicas, fórmulas, medidas estadísticas, en este caso la media, mediana y moda, el lenguaje matemático, representaciones también en este caso contextuales, que básicamente serían situaciones reales de la vida cotidiana, lenguaje cotidiano y acciones o simulaciones. Es importante entender que una ilustración no sola siempre comunica una información matemática, pero puede ayudar a motivar o contextualizar el verdadero valor, este en corto, como nos que tenemos la presentación con el análisis de datos. Supongamos que analizamos la talla de estudiantes de un grado. Primero, en este caso nosotros los datos de una tabla de intervalos con frecuencias. Primero, en este caso, lo organizamos, como hemos dicho. Luego usamos, en este caso, una forma para calcular el promedio. Finalmente, interpretamos el resultado. El promedio de una talla de estudiantes, en este caso, podría ser de 1,57 m. En este caso, aquí no solo calculamos, sino que también lo entendemos, qué significa esa la valor. Sabemos que todos no miden exactamente lo mismo. Conocemos que es un valor representativo, no exacto para cada persona. Eso es gestión de datos con sentido, no solo cálculo mecánico, no solo calcular, pensar, gestionar. Bueno, luego de eso, básicamente, nosotros reconocemos variables, que es un paso clave. Para trabajar correctamente con los datos, primero debemos identificar variables. Una variable es una característica que puede cambiar talla, peso, edad, opinión, cantidad, frecuencia. Al plantear un estudio, en este caso, seguimos esos pasos. Determinar el grupo de estudio, a quienes vamos a estudiar,
toda la población o una muestra, en este caso representativa, o una muestra pequeña. Nos seleccionamos las variables, luego de eso, qué característica vamos a analizar, en este caso, solo aquellas que sean relevantes para el estudio. No vamos a revisar básicamente lo que no corresponde. Luego clasificamos las variables cuantitativa, en este caso que se expresa con número, edad, peso, altura, y en esas las cualitativas que se expresan con categorías que son opinión, preferencia, gusto, quién sabe. Este proceso es fundamental para evitar errores de análisis y para elegir correctamente la forma de representación. ¿Dónde entra la incertidumbre? Básicamente donde no tenemos los datos, no tenemos todos los datos, trabajamos solo con muestras, los resultados básicamente pueden variar, las conclusiones en este caso no serían absolutas como tal. Por ejemplo, un promedio no representa a todos, una probabilidad no garantiza un resultado, una tendencia puede cambiar y eso no es un error, es parte natural del análisis de datos en este caso.
Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar una competencia muy importante, que en este caso que sería en la que usamos más de lo que creemos en nuestra vida diaria, aunque muchas veces nos damos cuenta que no nos damos cuenta de que lo usamos. Me refiero a la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Por qué es importante? Se preguntarán. Porque nosotros básicamente vivimos rodeados de información. Todos los días escuchamos noticias, vemos encuestas, porcentajes, gráficos, promedios, probabilidades. Cuando alguien nos dice también, como por ejemplo, la mayoría de estudiantes prefiere tal, el promedio de notas subió en tanta cantidad, existe un alto riesgo de cierta probabilidad. Básicamente, en realidad nos está presentando datos y nuestra tarea en este caso como ciudadanos críticos es entenderlos, analizarlos y tomar decisiones responsables a partir de ellos. Desarrollar esta competencia no significa solo hacer cálculos o dibujos gráficos bonitos, significa comprender la información, interpretarla correctamente y reconocer que no siempre tenemos certeza absoluta, porque muchas veces trabajamos con nuestras estimaciones y probabilidades. Bueno, como vemos en la pantalla, más que todo, vamos a ver unas distintas posturas sobre cómo enseñar tampoco esta competencia. Como podemos ver, algunos docentes consideran que bastante enseñar, hacer tablas, dibujar gráficos, calcular promedios en este caso. Otros opinan que otros conceptos como la probabilidad, la incertidumbre o la distribución tardan son demasiado difíciles de confundir en este caso. Bueno, ¿qué implica básicamente realmente la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre? Esta competencia integra más que todo varios procesos en los que nosotros recogemos datos de una situación real, la organizamos de manera adecuada, representamos usando diferentes formas y también básicamente analizamos y para obtener las conclusiones. Y después de eso, básicamente nosotros tomaríamos decisiones considerando que los datos no siempre son exactos o completos. Aquí es donde entra una de las capacidades más importantes de esta competencia. En este caso sería representar datos con gráficos y medidas estadísticas o, en este caso, probabilísticas. Según el Ministerio de Educación, representar datos en este caso no significa demostrar el conocimiento de un conjunto de datos usando diferentes formas de representación, como en este caso tenemos tablas, gráficos, medidas estadísticas o probabilidades. Pero atención, también no todas las presentaciones sirven para todo, y ahí está el verdadero aprendizaje. Básicamente, también tenemos el punto de representar el comportamiento de un conjunto de datos. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros representamos datos, buscamos responder preguntas como qué valores se repiten más, de dónde encontramos la información, qué valores son poco frecuentes, hay tendencias claras. Básicamente, para ello podemos usar distintas representaciones. Presentaciones visuales, diagramas, ilustraciones, gráficos estadísticos, como ya lo hemos mencionado, barras, sectores, líneas, también representaciones simbólicas, fórmulas, medidas estadísticas, en este caso la media, mediana y moda, el lenguaje matemático, representaciones también en este caso contextuales, que básicamente serían situaciones reales de la vida cotidiana, lenguaje cotidiano y acciones o simulaciones. Es importante entender que una ilustración no sola siempre comunica una información matemática, pero puede ayudar a motivar o contextualizar el verdadero valor, está en corto como nos que tenemos la presentación con el análisis de datos. Supongamos que analizamos la talla de estudiantes de un grado. Primero, en este caso nosotros los datos de una tabla de intervalos con frecuencias. Primero, en este caso, lo organizamos, como hemos dicho. Luego usamos, en este caso, una forma para calcular el promedio. Finalmente, interpretamos el resultado. El promedio de una talla de estudiantes, en este caso, podría ser de 1,57 m. En este caso, aquí no solo calculamos, sino que también lo entendemos, qué significa esa la valor. Sabemos que todos no miden exactamente lo mismo. Conocemos que es un valor representativo, no exacto para cada persona. Eso es gestión de datos con sentido, no solo cálculo mecánico, no solo calcular, pensar, gestionar. Bueno, luego de eso, básicamente, nosotros reconocemos variables
que es un paso clave. Para trabajar correctamente con los datos, primero debemos identificar variables. Una variable es una característica que puede cambiar talla, peso de dato, opinión, cantidad, frecuencia. Al plantear un estudio, en este caso, seguimos esos pasos. Determinar el grupo de estudio, a quienes vamos a estudiar, toda la población o una muestra, en este caso representativa, una muestra pequeña. Nos seleccionamos las variables, luego de eso, qué característica vamos a analizar, en este caso, solo aquellas que sean relevantes para el estudio. No vamos a revisar básicamente lo que no corresponde. Luego clasificamos esas variables cuantitativa, en este caso que se expresa con número, edad, peso, altura, y en esas las cualitativas que se expresan con categorías que es una opinión, preferencia, gusto, quién sabe. Este proceso es fundamental para evitar errores de análisis y para elegir correctamente la forma de representación. ¿Dónde entra la incertidumbre? Básicamente donde no tenemos los datos, no tenemos todos los datos, trabajamos solo con muestras, los resultados básicamente pueden variar, las conclusiones en este caso no serían absolutas como tal. Por ejemplo, un promedio no representa a todos, una probabilidad no garantiza un resultado, una tendencia puede cambiar y eso no es un error, es parte natural del análisis de datos en este caso.
Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar una competencia muy importante, que en este caso que sería en la que usamos más de lo que creemos en nuestra vida diaria, aunque muchas veces nos damos cuenta que no nos damos cuenta de que lo usamos. Me refiero a la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Por qué es importante? Se preguntarán. Porque nosotros básicamente vivimos rodeados de información. Todos los días escuchamos noticias, vemos encuestas, porcentajes, gráficos, promedios, probabilidades. Cuando alguien nos dice también, como por ejemplo, la mayoría de estudiantes prefiere tal, el promedio de notas subió en tanta cantidad, existe un alto riesgo de cierta probabilidad. Básicamente, en realidad nos está presentando datos y nuestra tarea en este caso como ciudadanos críticos es entenderlos, analizarlos y tomar decisiones responsables a partir de ellos. Desarrollar esta competencia no significa solo hacer cálculos o dibujos gráficos bonitos, significa comprender la información, interpretarla correctamente y reconocer que no siempre tenemos certeza absoluta, porque muchas veces trabajamos con nuestras estimaciones y probabilidades. Bueno, como vemos en la pantalla, más que todo, vamos a ver unas distintas posturas sobre cómo enseñar tampoco esta competencia. Como podemos ver, algunos docentes consideran que bastante enseñar, hacer tablas, dibujar gráficos, calcular promedios en este caso. Otros opinan que otros conceptos como la probabilidad, la incertidumbre o la distribución tardan son demasiado difíciles de confundir en este caso. Bueno, ¿qué implica básicamente realmente la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre? Esta competencia integra más que todo varios procesos en los que nosotros recogemos datos de una situación real, la organizamos de manera adecuada, representamos usando diferentes formas y también básicamente analizamos y para obtener las conclusiones. Y después de eso, básicamente nosotros tomaríamos decisiones considerando que los datos no siempre son exactos o completos. Aquí es donde entra una de las capacidades más importantes de esta competencia. En este caso sería representar datos con gráficos y medidas estadísticas o, en este caso, probabilísticas. Según el Ministerio de Educación, representar datos en este caso no significa demostrar el conocimiento de un conjunto de datos usando diferentes formas de representación, como en este caso tenemos tablas, gráficos, medidas estadísticas o probabilidades. Pero atención, también no todas las presentaciones sirven para todo, y ahí está el verdadero aprendizaje. Básicamente, también tenemos el punto de representar el comportamiento de un conjunto de datos. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros representamos datos, buscamos responder preguntas como qué valores se repiten más, de dónde encontramos la información, qué valores son poco frecuentes, hay tendencias claras. Básicamente, para ello podemos usar distintas representaciones. Presentaciones visuales, diagramas, ilustraciones, gráficos estadísticos, como ya lo hemos mencionado, barras, sectores, líneas, también representaciones simbólicas, fórmulas, medidas estadísticas, en este caso la media, mediana y moda, el lenguaje matemático, representaciones también en este caso contextuales, que básicamente serían situaciones reales de la vida cotidiana, lenguaje cotidiano y acciones o simulaciones. Es importante entender que una ilustración no sola siempre comunica una información matemática, pero puede ayudar a motivar o contextualizar el verdadero valor, está en corto como nos que tenemos la presentación con el análisis de datos. Supongamos que analizamos la talla de estudiantes de un grado. Primero, en este caso nosotros los datos de una tabla de intervalos con frecuencias. Primero, en este caso, lo organizamos, como hemos dicho. Luego usamos, en este caso, una forma para calcular el promedio. Finalmente, interpretamos el resultado. El promedio de una talla de estudiantes, en este caso, podría ser de 1,57 m. En este caso, aquí no solo calculamos, sino que también lo entendemos, qué significa esa la valor. Sabemos que todos no miden exactamente lo mismo. Conocemos que es un valor representativo, no exacto para cada persona. Eso es gestión de datos con sentido, no solo cálculo mecánico, no solo calcular, pensar, gestionar. Bueno, luego de eso, básicamente, nosotros reconocemos variables
que es un paso clave. Para trabajar correctamente con los datos, primero debemos identificar variables. Una variable es una característica que puede cambiar talla, peso de dato, opinión, cantidad, frecuencia. Al plantear un estudio, en este caso, seguimos esos pasos. Determinar el grupo de estudio, a quienes vamos a estudiar, toda la población o una muestra, en este caso representativa, una muestra pequeña. Nos seleccionamos las variables, luego de eso, qué característica vamos a analizar, en este caso, solo aquellas que sean relevantes para el estudio. No vamos a revisar básicamente lo que no corresponde. Luego clasificamos esas variables cuantitativa, en este caso que se expresa con número, edad, peso, altura, y en esas las cualitativas que se expresan con categorías que es una opinión, preferencia, gusto, quién sabe. Este proceso es fundamental para evitar errores de análisis y para elegir correctamente la forma de representación. ¿Dónde entra la incertidumbre? Básicamente donde no tenemos los datos, no tenemos todos los datos, trabajamos solo con muestras, los resultados básicamente pueden variar, las conclusiones en este caso no serían absolutas como tal. Por ejemplo, un promedio no representa a todos, una probabilidad no garantiza un resultado, una tendencia puede cambiar y eso no es un error, es parte natural del análisis de datos en este caso.
Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar una competencia muy importante, que en este caso que sería en la que usamos más de lo que creemos en nuestra vida diaria, aunque muchas veces nos damos cuenta que no nos damos cuenta de que lo usamos. Me refiero a la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Por qué es importante? Se preguntarán. Porque nosotros básicamente vivimos rodeados de información. Todos los días escuchamos noticias, vemos encuestas, porcentajes, gráficos, promedios, probabilidades. Cuando alguien nos dice también, como por ejemplo, la mayoría de estudiantes prefiere tal, el promedio de notas subió en tanta cantidad, existe un alto riesgo de cierta probabilidad. Básicamente, en realidad nos está presentando datos y nuestra tarea en este caso como ciudadanos críticos es entenderlos, analizarlos y tomar decisiones responsables a partir de ellos. Desarrollar esta competencia no significa solo hacer cálculos o dibujos gráficos bonitos, significa comprender la información, interpretarla correctamente y reconocer que no siempre tenemos certeza absoluta, porque muchas veces trabajamos con nuestras estimaciones y probabilidades. Bueno, como vemos en la pantalla, más que todo, vamos a ver unas distintas posturas sobre cómo enseñarte un poco esta competencia. Como podemos ver, algunos docentes consideran que bastante enseñar, hacer tablas, dibujar gráficos, calcular promedios en este caso. Otros opinan que otros conceptos como la probabilidad, la incertidumbre o la división tardan son demasiado difíciles de confundir en este caso. Bueno, ¿qué implica básicamente realmente la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre? Esta competencia integra más que todo varios procesos en los que nosotros recogemos datos de una situación real, organizamos de manera adecuada, representamos usando diferentes formas y también básicamente analizamos y para obtener las conclusiones. Y después de eso, básicamente nosotros tomaríamos decisiones considerando que los datos no siempre son exactos o completos. Aquí es donde entra una de las capacidades más importantes de esta competencia. En este caso sería representar datos con gráficos y medidas estadísticas o, en este caso, probabilísticas. Según el Ministerio de Educación, representar datos, en este caso, no significa demostrar el conocimiento de un conjunto de datos usando diferentes formas de representación, como en este caso tenemos tablas, gráficos, medidas estadísticas o probabilidades. Pero atención, también no todas las presentaciones sirven para todo, y ahí está el verdadero aprendizaje. Básicamente, también tenemos el punto de representar el comportamiento de un conjunto de datos. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros representamos datos, buscamos responder preguntas como qué valores se repiten más, de dónde encontramos la información, qué valores son poco frecuentes, hay tendencias claras. Básicamente, para ello podemos usar distintas representaciones. Presentaciones visuales, diagramas, ilustraciones, gráficos estadísticos, como ya lo hemos mencionado, barras, sectores, líneas, también representaciones simbólicas, fórmulas, medidas estadísticas, en este caso la media, mediana y moda, el lenguaje matemático, representaciones también en este caso contextuales, que básicamente serían situaciones reales de la vida cotidiana, lenguaje cotidiano y acciones o simulaciones. Es importante entender que una ilustración no sola siempre comunica una información matemática, pero puede ayudar a motivar o contextualizar el verdadero valor, en corto, como nos que tenemos la presentación con el análisis de datos. Supongamos que analizamos la talla de estudiantes de un grado. Primero, en este caso nosotros los datos de una tabla de intervalos con frecuencias. Primero, en este caso, lo organizamos, como hemos dicho. Luego usamos, en este caso, una forma para calcular el promedio. Finalmente, interpretamos el resultado. El promedio de una talla de estudiantes, en este caso, podría ser de 1,57 m. En este caso, aquí no solo calculamos, sino que también lo entendemos, qué significa esa la valor. Sabemos que todos no miden exactamente lo mismo. Conocemos que es un valor representativo, no exacto para cada persona. Eso es gestión de datos con sentido, no solo cálculo mecánico, no solo calcular, pensar, gestionar. Bueno, luego de eso, básicamente, nosotros reconocemos variables
que es un paso clave. Para trabajar correctamente con los datos, primero debemos identificar variables. Una variable es una característica que puede cambiar talla, peso de dato, opinión, cantidad, frecuencia. Al plantear un estudio, en este caso, seguimos esos pasos. Determinar el grupo de estudio, a quienes vamos a estudiar, toda la población o una muestra, en este caso representativa, una muestra pequeña. Nos seleccionamos las variables, luego de eso, qué características vamos a analizar, en este caso, solo aquellas que sean relevantes para el estudio. No vamos a revisar básicamente lo que no corresponde. Luego clasificamos las variables cuantitativa, en este caso que se expresa con número, edad, peso, altura, y en esas las cualitativas que se expresan con categorías que es una opinión, preferencia, gusto, quién sabe. Este proceso es fundamental para evitar errores de análisis y para elegir correctamente la forma de representación. ¿Dónde entra la incertidumbre? Básicamente donde no tenemos los datos, no tenemos todos los datos, trabajamos solo con muestras, los resultados básicamente pueden variar, las conclusiones en este caso no serían absolutas como tal. Por ejemplo, un promedio no representa a todos, una probabilidad no garantiza un resultado, una tendencia puede cambiar y eso no es un error, es parte natural del análisis de datos en este caso.